La fuerza. El Plan Colombia fue una estrategia de Washington y Bogotá de lucha antidrogas a finales de los 90. Hasta 2004, Estados Unidos había destinado $2.800 millones para el Plan Colombia, pero resultó un fracaso. El cultivo de coca creció exponencialmente. Los índices de violencia aumentaron. La presión norteamericana llevó a duplicar en México el llamado Plan Colombia y se tradujo en Iniciativa Mérida, en marzo de 2007. La Iniciativa Mérida fue un tratado internacional establecido por Bush con México y otros países de Centroamérica para supuestamente combatir el narcotráfico y el crimen organizado. De Estados Unidos estuvieron involucradas la CIA, el Departamento de Estado y el de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, el FBI y la Administración de Cumplimiento de Leyes. Por parte de México participaron el Congreso de la Unión, la Secretaría de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Y en el sexenio de Felipe Calderón, el operativo federal no logró la captura de los principales capos. No desarticularon los cárteles de la familia michoacana y los caballeros templarios, sus grupos hegemónicos entre 2006 y 2012. Y el 98% de las acciones criminales quedaron en la impunidad. En un informe de 299 páginas publicado por Human Rights Watch en 2011, titulado Ni seguridad ni derechos, señaló que en el marco de la guerra contra el narco, militares y policías mexicanos cometieron violaciones de derechos humanos. Según Human Rights Watch, existen evidencias de que miembros de las fuerzas de seguridad participaron en 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales, desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006. El informe también tiene evidencias de que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos. Un estudio del Independiente Consejo para la Ley y la Seguridad Pública señaló que el 90% de las personas secuestradas por cárteles de la droga nada tienen que ver con esa actividad. Por varios años consecutivos, 2008 y 2009, Ciudad Juárez llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. La más violenta. La más violenta. En diciembre de 2006, cuando inició el gobierno de Felipe Calderón, se cometieron 178 asesinatos. En 2007, 2.673. En 2008, sumaron 5.630. Y en 2009, contabilizaba entonces el periódico El Universal 6.525. La noche del 30 de enero de 2010, un grupo de estudiantes de bachillerato celebraba una fiesta de cumpleaños en el fraccionamiento Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez. Allí fueron atacados a balazos. Al menos 20 sicarios descendieron de 4 vehículos, ingresaron al sitio y dispararon. 15 personas murieron. 10 más quedaron lesionadas, entre 15 y 20 años. Calderón criminalizó a los estudiantes asesinados, diciendo que todo se trataba de un ajuste de cuentas. Fueron cobardemente asesinados, probablemente por otro grupo con quien sostenían, es una de las hipótesis que se investigan, cierta rivalidad. Los familiares de los jóvenes, en su mayoría buenos estudiantes y deportistas, colocaron sobre los ataúdes abiertos unos folios en los que exigían a las autoridades justicia y respeto. En febrero de 2010, Calderón fue recibido con protestas en Ciudad Juárez. Cientos de manifestantes llevaban pancartas y gritaban: ¡Asesinos! ¡Asesinos! Una madre de 2 de las víctimas increpó llorando a Calderón. Sí, no, discúlpeme, señor presidente. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. ¿Sí? Nadie lo es. Porque aquí son más de 2 años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. ¿Sí? Y yo quiero que se haga justicia, no nada más para mis 2 niños, sino para todos los demás niños. ¿Sí? Lo que usted dijo, lo que usted se retracte de lo que quiera. ¿Sí? Lo que usted dijo, que eran pandilleros. Mentira. Dice que uno de mis hijos estaba en la UASH, ¿sí? Y el otro estaba en la prepa. Nosotras pedimos justicia. Le pido que se retracte, señor presidente, por decir que nuestros hijos eran pandilleros.
Calderón había asumido una postura igual a la de Uribe cuando en 2008, para justificar las centenas de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales de su gobierno, dijo: Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Al concluir el gobierno de Calderón, ni la Iniciativa Mérida ni el resto de la política contra los carteles de la droga pudieron calificarse de exitosos. 95% de la cocaína consumida en Estados Unidos siguió pasando por México, y los carteles mexicanos mantuvieron su posición como los principales proveedores externos de anfetaminas y marihuana de ese país, según lo afirma un estudio de la Universidad de Harvard de 2012, titulado The War of Mexican Cartels, Option for United States and Mexican Policy Markers. En cambio, las víctimas sí crecieron y fueron el costo más grave en la guerra contra el narcotráfico. Antes del 2006, aunque ya habíamos tenido casos en la época de la Guerra Sucia, la desaparición no era un fenómeno tan dominante en México. Como lo ha sido en Colombia, querrás decir. Así es. Había asesinatos, pero las desapariciones no eran masivas. Desde que Calderón declaró la guerra contra el narco, comenzaron a multiplicarse los homicidios y los desaparecidos. Células criminales declararon la desaparición como un mecanismo de terror. Cómo entraba mucha gente a las cárceles y se llenaban, o resultaban que eran menores de edad, o que un juez los dejaba libres con sobornos del narco. A los militares se les hacía más fácil matarlos y encerrarlos en una fosa clandestina, es decir, desaparecerlos. De acuerdo con diversas fuentes consultadas, durante el sexenio de Calderón, cuando se quería poner una denuncia de desaparición, el Ministerio Público le avisaba al narcotraficante y le daban los datos del denunciante, a quien posteriormente amenazaban y hacían que desistiera de su búsqueda de justicia. Esto hay que sumarle la cantidad de periodistas que han sido asesinados. Durante el gobierno de Calderón, superó por más del doble al de Vicente Fox. Tal cual. De acuerdo con la organización Artículo 19, durante el gobierno de Vicente Fox, 22 periodistas fueron asesinados, 48 con Felipe Calderón y 47 con Enrique Peña Nieto. Definitivamente el gobierno de Calderón Ha sido el más violento. El diablo al derecho, que significa tentación, adicción y una búsqueda agresiva por las posesiones terrenales, un anhelo extremo de riqueza y poder. También indica la falta de principio y la falta de humor, salvo a expensas de otros. Nos muestra también la violencia y desastre. El diablo, en una sola palabra. Calderón. Las reformas estructurales implementadas en el gobierno de Calderón, tales como la reforma energética, reforma laboral, reforma al sistema de salud, reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, reforma educativa, entre otras, generaron mayor descontento popular y una serie de movilizaciones por parte de los sectores mayormente afectados, ya que violaron los derechos a la salud, la vivienda, la educación y la tierra, así como los derechos laborales, solo por mencionar algunos. Así lo señaló un informe de la ONU. Las matanzas estudiantiles y la guerra sucia en los años 60 quedaron impunes a pesar de la presión de sobrevivientes, activistas estudiantiles, el Comité del 68 e intelectuales. Lograron que durante el gobierno de Vicente Fox, entre el 2000 y el 2006, se creara la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del pasado. Pero no se hizo justicia contra los victimarios. Y el gobierno de su sucesor, Felipe Calderón, la desapareció en 2007. Genaro García Luna. Le decían de niño el maldito, de joven el chango. Su madre quiso testificar en la policía contra él, amigo de la juventud de los Calderón. En la guerra del narco, un triple agente de los Estados Unidos de América, del gobierno de México y del cártel de Sinaloa. Desde los 11 años. Fue contratado por los agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Tuvo sus primeros roles de inteligencia para espiar a comerciantes. A los 17 años le forman una pandilla que después se convierte en una banda de asaltantes especializada
en robos a casas habitación y a los 17 años da su primer gran golpe y se hace millonario. Tuvo una carrera exitosa y ascendente en las fuerzas de seguridad del Estado. Y los carteles del narcotráfico. Iniciando a los 21 años como agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, donde conoció a su esposa Linda Cristina Pereira. Ocupó de 1999 al año 2000 el cargo de Coordinador General de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva, PFP, creada durante el gobierno de Ernesto Zedillo. En diciembre del 2000 fue nombrado Director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal. Allí se ganaría la atención de Vicente Fox, quien anunció la extinción de la Policía Judicial Federal y en su lugar, para luchar contra el crimen organizado, creó la Agencia Federal de Investigación, AFI, nombrando en la dirección a García Luna. Luis Cárdenas Palomino, un abogado que había hecho su carrera en el CISEN hasta 1993, se reencontró en el AFI con García Luna y este le dio el cargo de Director General de Investigación Policial. Aquí, según los señalamientos, empezó la complicidad de ambos para abusar de su autoridad. Entre 2001 y 2006, el papel de la AFI fue creciendo en protagonismo en los medios televisivos. Según las versiones de aquellos a quienes persiguieron, el actuar de los excelentes policías era todo lo contrario a lo que García Luna contaba en las pantallas. El 26 de junio del año 2004, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Fernando Schutte, convocó a la segunda marcha contra la inseguridad. En México había una oleada de secuestros y para noviembre del 2005, los secuestradores ya habían ejecutado a 192 personas. Vicente Fox sentenció entonces: el que la hace, la paga. En cuestión de días, Genaro García Luna y sus subalternos mostraban resultados. El 9 de diciembre, apenas salía el sol, Televisa transmitió en vivo desde el rancho Las Chinitas, de propiedad de Israel Vallarta, un supuesto operativo de rescate de secuestrados. Emitieron toda la entrada de los elementos de la AFI hasta llegar al cuarto. Al llegar allí, hicieron planos detallados de los elementos en la escena, como armas e identificaciones que poseían los supuestos secuestradores Israel Vallarta y su pareja de ese entonces, la francesa Florence Cassés, quienes se veían confundidos con todo lo que pasaba a su alrededor. De hecho, Florence manifestó que no tenía nada que ver y no sabía de lo sucedido con Vallarta. No tengo nada que ver, no soy su esposa, yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No lo sabía. Al lado. Cuando el periodista interrogó a Vallarta, se escuchó la siguiente conversación. No, yo no ordené nada. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. A mí me pagaron. En algún momento Vallarta intentó decir que lo habían golpeado. El periodista le preguntó, ¿quién le pegó? Y Vallarta giró su cabeza a la izquierda y respondió, nadie. En ese mismo momento, así quedó registrado en la transmisión. Una mano detrás de su nuca estaba presionando a Vallarta para responder correctamente ante la prensa. ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí, sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. ¿Quién le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. Es la mano de Luis Cárdenas Palomino, el amigo y socio de García Luna. Ante la inminente presión, García Luna reconoció que el operativo fue recreado y que las detenciones se habían hecho un día antes.